Muy muy buenas tardes con todos. En esta ocasión nos acompaña un experto, uno de los profesores del siguiente módulo de la maestría en inteligencia artificial. En nombre de la Escuela Politécnica Nacional, bienvenidos a esta masterclass, donde se va a hablar sobre la nueva ingeniería, comprender, automatizar y transformar con inteligencia artificial. En esta ocasión nos va a exponer y como invitado lo tenemos a uno de los expertos y profesores de la materia de IoT, de la maestría en inteligencia artificial, modalidad en línea, a Franz Soto Ramírez. Él es mexicano, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Tiene una maestría en manufactura avanzada por el CIATEC y un diplomado en inteligencia artificial. Él actualmente es director de automatización y servicios por una de las empresas internacionales de silos y camiones, SIGSA. Ha desarrollado muchos proyectos durante toda su etapa profesional y nos va esta vez a comentar y hacer un conversatorio de cómo lo maneja el tema de IoT, la automatización, el control y cómo la inteligencia artificial está abordándose en esta nueva era. Franz, bienvenido, muchas gracias por tu presencia y pues el auditorio es tuyo. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en un tema muy importante que es la inteligencia artificial, pues qué mejor que platicarlo entre amigos y qué bueno que es bueno transmitir los conocimientos que yo he adquirido, la visión que también he encontrado en relación a este tema, orientado mucho hacia la industria y pues sin más y menos, pues vamos a comenzar. Bueno, la nueva ingeniería es comprender, automatizar y transformar con IA. Aquí involucra mucho la parte de comprender, porque si no comprendemos, no vamos a lograr automatizar, y si no logramos automatizar, no transformamos, ¿no? Y aquí hay una componente muy importante que es ser líder. O ser un futuro líder tecnológico es vital para lograr que los sistemas, que lo que estamos tratando de transformar, tenga ese potencial y pues vamos a ver. Miren, una frase muy importante de un director de Google, que hasta la fecha sigue elaborando, él mencionó que la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa que hemos inventado para ayudar a las personas a ampliar su intelecto, ¿no? Y aquí me gusta aclarar el tema de que es una herramienta, es algo muy poderoso y pues es algo que nos potencializa, ¿no? Yo creo que hoy todo el mundo ya ha usado en algún momento la inteligencia artificial, ya la ha implementado en su trabajo, en su educación, pero pues como toda herramienta, si no la sabemos usar, pues puede generar grandes conflictos. Debe ser un potencializador, más no alguien que me haga mis trabajos, ¿no? Sino tiene que tener una componente muy importante de uso, de análisis, de cuestionamiento, porque si dejamos que la IA pues nos dé su mejor sugerencia, nos puede perder en una mala colaboración con con la misma, ¿no? Y pues como toda herramienta, pues en este caso amplía nuestro intelecto porque nos permite ver más allá o nos permite comprender qué es lo que se ha hablado en relación a algún tema y con esto pues ampliar nuestro criterio, ¿no? Sin la necesidad tal vez de contactar a algún especialista, podemos adquirir rápidamente muchos conocimientos. Pero una realidad que me gustaría comentarles, y en la industria lo hemos visto y hay muchos estudios relacionados en este tema. Por ejemplo, Rand Corporation es una empresa muy importante y él ha determinado que el 80% de los proyectos de la IA no llegan a producción y es algo muy malo, ¿no? Para cuando uno quiere innovar pues el problema es que los ingenieros pues creen que es darles una indicación. Ah, ok, por ejemplo, tengo problema de temperatura, sale, pues integro la señal, la metemos en un sistema de adquisición de datos, la compartimos en alguna base de datos o la compartimos en algún sistema de información y pues ya tienes tu temperatura y pues ya, ¿no? Ya se acabó tu problema.
Y ese es un error, ¿no? El Internet de las cosas más la inteligencia artificial, pues nunca se deben de contemplar bajo esa lógica. Tienen que tener una visión muy profunda de qué es lo que el cliente quiere controlar. No solamente basta con el ejercicio que el cliente me dijo, ¿no? Algo muy importante es cuestionarlos por qué los quiere, platicar con su equipo de trabajo, platicar con los líderes, y en función con esta visión de 360 grados que se necesita para analizar un problema, se puede llegar ya a un proceso de de mayor fundamentación de lo que queremos resolver, y con esta visión, pues se podría dar una solución correcta hacia un problema, ¿no? Muchas veces hay una mala integración, hay objetivos pocos claros, hay datos deficientes y hay una desconexión de las partes reales, ¿no? Hay otras empresas como Gartner reporta que al menos el 50% de los proyectos de la generativa fueron abandonados después de pruebas de concepto. ¿Qué pasa? Pues que se pone muy de moda, los gerentes o directores les da miedo quedarse atrás y dicen, ok, integremos inteligencia artificial, hagámoslo, ¿no? Ujú. Pero a ver, inteligencia artificial, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Es muy importante entender ese sustento. Es muy importante saber hacer los análisis de retorno de inversión de este tipo de proyectos. Es muy importante inclusive buscar técnicas, porque no solamente basta con hacer proyectos, con actividades y saturarse de trabajo, ¿no? A veces tiene que tener componentes con una visión de sprints, es decir, con una visión de entregar cosas funcionales de forma muy concreta, muy objetiva, de tal suerte que vayan dando brincos muy importantes el proyecto, ¿no? Y a veces, bajo una mala administración, nos podemos perder en un detalle técnico y el tiempo nos come, ¿no? Entonces es muy importante a nivel industrial el saber esta visión de lo que se tiene que hacer como etapas. No hay que matar el instinto o el entusiasmo que puede tener un profesionista, un estudiante que busca la forma del cómo sí lograrlo. Eso es muy importante rescatarlo, pero nada más hay que canalizarlo un poquito, ¿no? Para no Ahí, Franz, perderse. ahí, Franz, yo te pregunto Sí, algo, a ver. adelante. Muchas empresas dicen, di tú, a ver, si yo no hago inteligencia artificial, pues me estoy quedando atrás, ¿no? Y es lo típico, obviamente, porque si no te subes a la barca, pues prácticamente te quedas atrás y otros lo van a hacer, ¿no? Pero en el tema de IoT, no creo que sea tan fácil, ¿no? Porque ya tienes toda una infraestructura de hardware tecnológica que muchos de estos sensores son análogos. Y Sí, jalar datos de sensores análogos para que la IA pueda procesar, no creo que sea tan sencillo como decir voy a implementar IA porque el costo de convertir de análogo a digital puede ser carísimo. Entonces, ¿cómo ustedes en la empresa de ustedes, cómo lo solucionan a ese tema? ¿O qué pasa en ese caso? claro. Es muy buena pregunta, Henry. Mira, muchas veces los datos ya pasan por PLCs, que son los controladores lógicos programables. Estos elementos ya tienen todos los escalamientos o las señales que vienen de los mismos procesos, ¿no? En ese procesamiento de señales, pues hay lógicas de control que están embebidas en el mismo PLC. Bajo un lógico de automatizadores se llama ladder, ¿no? También hay lenguajes en texto, hay lenguajes en diagramas a bloques. Pero el problema, a mi punto de vista, ya no es tanto adquirir el dato, porque no tiene sentido adquirir el dato dos veces, ¿no? Hoy en la industria ya hay sistemas que se llaman OPCs, son protocolos de comunicación entre computadoras o dispositivos, que es la UA, OPC UA, y estos protocolos de comunicación te permiten adquirir información. Por ejemplo, en la actualidad hay herramientas como Ketware, que son especialistas en adquirir data, dejarlo en un protocolo libre, y ya sea .NET o ya sea vía LabVIEW o sea algún protocolo, lo puede comunicar y estar viendo en tiempo real lo que está pasando en la planta. No sé si respondí Sí, sí, o sea, la entonces pregunta, Ger. no es tan costoso hacerlo, sino metes otros instrumentos para otros tipos de instrumentos, ¿no? Para poder jalar esos Exacto. datos. Y eso ya metes a Exacto. modelos de IA, ¿no? Exacto. Una vez procesada la información, pues obviamente lo que sigue es almacenarla, como tú bien lo sabes.
y después del almacenamiento, pues ya se empiezan a ver tendencias o información en tiempo real de lo que está pasando. Ah, ok, listo, me queda claro. Pues sigamos, Franz. Bueno, y hablando del tema, pues el problema que nos comenta Gartner es que el valor del negocio poco claro, volvemos a regresar que hay indefiniciones, y qué bueno que lo comentas, es muy importante, por ejemplo, en el ejemplo que hacíamos ahorita mención. Oye, ¿dónde voy a sacar la información? No, pues no lo traigo en mi alcance, ¿no? Entonces, ¿quién lo trae? Pues tú eres el especialista, ¿no? Pues quién sabe. Entonces, ese tipo de información es muy importante también hacer equipo, saber quién tiene esta información o tal vez contactar a algún especialista que nos pueda ayudar a adquirir las señales. Realmente, hoy día ya están los datos, el tema ya no es eso, sino más bien es cómo los procesamos, ¿no? Ujú, Es aquí en un tema de minería de datos. Bueno, pues también hay un tema que muchas veces perdemos la falta de control de riesgos, ¿no? A veces mencionamos los riesgos, pero pues nos gana el querer implementar, el verlo rápido. Y pues aquí más bien tenemos que ver qué estamos haciendo y qué consecuencia va a tener, ¿no? Y pues costos crecientes, ese es un problema muy típico que el proyecto se tenía planificado sobre ciertas horas de trabajo y pues se fue perdiendo esa, ese presupuesto. Bueno, el MIT pues también ha hecho investigaciones, inclusive él investigó que el 95% de los pilotos de inteligencia artificial generativa no generan un impacto financiero medible, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues piensan que poniendo un chat en lugar de un ser humano o poniendo ahí un sistema que nos conteste, pues es la única solución, ¿no? Más bien es parte, ¿no? Es muy importante entender que el contacto humano todavía sigue siendo muy valioso. Ustedes lo han notado alguna vez cuando han hablado con alguna empresa de algún servicio o algún banco, y pues que te manten a la letanía de a ver a quién te contesta, a ver hasta cuándo encuentras a alguien que te pueda apoyar, pues es un dolor de cabeza, ¿no? Pero hay que saber dónde sí se ponen, dónde no se pueden poner y cómo se vuelve esto que mencionábamos, que fuera un aliado, ¿no? Muchas veces entran como un piloto bajo este estudio, pero se hace una integración deficiente, ¿no? Por lo mismo de que muchas veces nosotros como ingenieros somos un poquito menos extrovertidos, somos un poquito más, hechos bajo una concepción de, pues tú dime qué hago, me integro en el equipo y te lo entrego, ¿no? Pero no, más bien se requieren ya actualmente otras habilidades con más liderazgo, con mejor actitud hacia tratar de encontrar qué nos afecta en el equipo, ver qué pueden ser riesgos, tratar de liderarlos, sacar lo mejor de cada compañero que estamos trabajando y con esto pues integrar un proceso mejor, ¿no? ujú. Y bueno, pues el problema es que no se aterrizan en modelos reales o un impacto medible, ¿no? Espero que con toda esta información no los esté desanimando para no estudiar, sino más bien qué son los efectos que provocan el problema en la industria. Es claro, ¿no? Si no tenemos bien orientado el objetivo, pues nos podemos perder en los proyectos, ¿no? Una cosa ahí, Franz, que muchas Sí, personas dicen, di tú, vamos a ocupar Cloud, ¿no? Cloud, que es muy sí, bueno, ¿no? Y Cloud Pro y Cloud claro. Enterprise son $200, ¿no? Que te cuesta mensual, más los tokens que vas a usar por todo el Opus y tantos otros LLMs que existen. Date cuenta que la empresa dice, Estoy ocupando cloud, pero lamentablemente cloud llega a costar mucho más que contratar a veces hasta dos seniors porque se te consumió todo tu presupuesto en tokens. Y a veces el senior Ok, o el junior se acostumbra tanto a usar LLMs para sus proyectos o para sus claro. desarrollos que prácticamente sin un tokens no pueden hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en las empresas. Entonces ustedes, Franz, ¿cómo usan este tema de los LLMs actualmente en la industria, en ustedes, en tu equipo de trabajo a nivel, sabiendo que tu parte primordial es la parte de electrónica, comunicación y control? ¿Usan Sí. este tipo de LLMs y cómo lo están usando para no meter tanto gasto pues en esto? Bueno, a nivel de automatización ha salido un poco más lento la parte de tener software que te ayude a programar, ¿no? Ujú, Realmente, actualmente, si yo se lo pregunto a cualquier inteligencia artificial, pues me da un diagrama de flujo con una visión de lo que puede ser el resultado, ¿no?
pero no me entrega código como hoy lo tienen en Python, ¿no? En .NET. Eh, pero ya están saliendo softwares como en Siemens que están integrando estas tecnologías. Hoy integras a un agente que te puede ayudar a programar todo este ecosistema y pues te puede costar de alrededor de $2,000, ¿no? Mensuales. No, perdón, anuales. Realmente es muy Ah, bueno. competitivo en este sentido que te puede ayudar a programar y pues lo vemos como una herramienta de desarrollo, ¿no? Y ya en la parte ya como comunicación, ya como intercambiar datos con una IA, sacar un concepto, pues cuando son asesorados, realmente las comunicaciones son muy rápidas o los asesoramientos industriales, entonces son relativamente muy competitivos, ¿no? La clave de aquí es entender el negocio de cómo funciona un sistema, transmitírselo en instrucciones de causa y efecto al sistema, ayudarle a la IA dándole un contexto previo de la información y de la data que se generó y con un árbol de decisiones ayudarle a la IA que pueda asesorar de mejor forma en relación a posibles fallas de tal suerte que esto sea más fácil de implementar. Ujú. ¿Ok? Bien, Pues bien. bien. Algo que Eh, veo, Fran, perdón que te corte sí, ahí, pero me dejó impactado algo que está en tus slides ahí. Empiezan con sí, la tecnología y no con el problema. Y esto pasó, ¿sabes exacto. por qué te cuento? Porque hay muchos clientes que a veces llaman, ¿no? Por teléfono a las empresas y me dicen, oye, Henry, quiero hacer IA en mi empresa. Pero, pero digo, ¿qué? Pero ¿para qué? No, es que queremos IA. No importa, necesitamos IA en la empresa. Ok, pero prácticamente creo que eso es lo que quieres abordar ahí, tengo entendido, Franz. Sí, claro, porque muchas veces nos gana como ingenieros o como clientes el, ya, quiero ver que se implemente, ¿no? No sé qué, pero quiero demostrarme que como ingeniero que soy capaz de implementarlo, ¿no? A ver, sí, pero ¿qué necesidad, qué vas a resolver, qué quieres mejorar, eh, qué problema humano, operativo, económico queremos resolver, ¿no? O inclusive sustentable, hacia dónde va, ¿no? Y si no se fundamenta bien bajo esa lógica, pues normalmente nos encontramos con paredes, pues no tenía el impacto que esperábamos, trabajamos en un proyecto que como que quería ver cuánto costaba, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener una visión, pues empezar con el problema, ¿no? Encontrar esa necesidad, encontrar el foco del valor real, ¿no? ¿Cómo la IoT me ayudaría? Voy a darle un ejemplo muy simple, ¿no? Pero hay muchas empresas que tienen equipos de refrigeración y estos elementos pues son muy delicados que el alimento se descongele y se dañe, ¿no? Oye, ¿cómo me podría ayudar la IA a resolver un problema relacionado a este tipo de sistemas? Pues hay muchos, ¿no? Desde ventas, desde producción, desde las mismas alarmas que el sistema está detectando que la temperatura lleva una tendencia hacia un crecimiento, pues podríamos hasta proyectar en qué momento podría ser crítico, ¿no? Podría ser crítica ya el tema de que está generando un problema grave con toda la materia almacenada y pues se va a dañar, ¿no? Es perecedera. Entonces, bajo una visión, pues saber tener mecanismos que monitoreen, que alerten adecuadamente, pero que me alerten realmente, ¿no? Porque, a ver, me puede alertar como una notificación del celular, pero pues oye, no estoy viendo mi celular, pues ya se me paró mi proceso productivo, ¿no? Me generó mucho daño. Ujú, Saber cómo reportar tanto localmente como remotamente es vital para poner a la gente en el contexto correcto y hacer las acciones de mitigación, ¿no? En este caso podría ser activar unos generadores automáticos o podría ser que alguien supervise y mejore las condiciones del sistema. No sé, hay muchas variabilidades dependiendo el contexto de 360 grados para ver cómo le podemos ayudar con IoT con inteligencia artificial a dar proyectos de alto ujú. resultado, ¿no? Hay una pregunta, Franz, que nos Sí, hace Juan José a través de YouTube y dice, ¿el Edge y Fog Computing y los gemelos digitales mejoran el rendimiento de los sistemas? Pregunta Franz. Edge Computing y ¿qué más, perdón? Edge Computing, Fog Computing y los gemelos digitales.
A ver, son herramientas, ¿no? Claro, claro que van a usar, pero tienen su contexto, ¿no? O sea, la pregunta es muy genérica, la respuesta sería, con todo respeto, muy genérica. Va a depender de la situación y de cada proyecto. Eh, si yo tengo un sistema que me modela el comportamiento de cómo va a ser mi sistema industrial y con esto me ayuda un gemelo digital a prevenir errores antes de fabricarlo o antes de hacerlo, pues es oro molido, ¿no? Pero a lo mejor ya es un sistema que lo único que requiere es una adecuada información de lo que está pasando y hacer acciones de contingencia inmediatas, ¿no? Entonces, va a depender de la situación, va a depender, claro que ayudan. El Edge Computing cada vez se pone más de integración. Es como las computadoras, para que lo comprenda todas las personas, son computadoras que se montan en las líneas de producción, que en lugar de estar subiendo la data como locos por todos lados en la nube, lo que hacemos es un procesamiento local. En ese procesamiento local, pues hacemos ya la interacción y podemos integrarla ahí las IAs que hagan el análisis o la información que me corresponde este, procesar. Y ya solamente subo el Smart Data, ¿no? Los datos más inteligentes del proyecto. ¿Qué beneficio tengo con esto? Pues que no tengo saturación de datos en la nube, tengo un procesamiento más inteligente localmente. Y si requiero un mayor eh, pues, pues, pues actividades ya más reportadas hacia gerencias o hacia directores, pues decirles el cuántas toneladas ha hecho algún proceso, ¿no? O cuál ha sido el rendimiento del sistema. O en la industria conocemos algo como el OEE, que es la eficiencia general de los equipos, y este indicador te dice qué tan bueno ha sido su desempeño, ¿no? De la máquina. Bajo estos criterios, pues te ayudan potencialmente a tener un buen desempeño del sistema. Ujú. No sé si hay otra pregunta, Henry. Sí, sí, otra pregunta, de una vez te la pongo aquí. Sí, Hablábamos de las alertas, ¿te acuerdas? Que se decía sí. de un proyecto. Entonces ¿cuál es la señal de alerta más clara en un proyecto que estamos forzando el uso de la inteligencia artificial por novedad antes de centrarnos en un problema real? ¿Cuál es la alerta? Pues mira, la- si te refieres a nivel humano, o sea, ya lo mencionaba Henry, oye, es que yo quiero ya, Ujú, porque pues quiero ya, ¿no? Pues sí, ujú, porque me da un miedo de que mi empresa se quede atrás, me da mucho miedo de que, mira, creo que la respondo muy bien con este slide. Esto es conocido como miedo a quedarse atrás en la tecnología, FOMO, ¿no? Tecnológico. Nos da un miedo horrible en una empresa, pues decir, oye, si no evoluciono y si no me adapto y si no integro la IA, pues esto va a ser, me voy a quedar sin ventas, voy a tener que correr al personal que tengo y pues voy a quebrar, ¿no? Entonces, pues eso es obvio un miedo, ¿no? A las causas psicológicas. Otro tema muy importante, pues es el sesgo a la novedad. A veces tendemos a escuchar que porque es nuevo, ya, es valioso, ¿no? Punto, no importa. A ver, tú integra la IA. No sé cómo, pero tú integrala. A ver, ¿la IA en dónde? ¿No? La IA por las ventas, la IA en la producción, la IA por el tratamiento hacia el cliente, como servicio, como atención, no sé. Hay una infinidad de aplicaciones que tiene que hay que entender cuáles son los dolores de una empresa para saber en dónde tenemos que apuntalar. ¿Querías mencionar algo, Henry? sí, 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 que justamente me queda claro que lo que mencionas, ver el dolor de la empresa. Y tú hablas mucho del tema empresarial porque cuéntame, a ver, cuéntame una anécdota de uno de tus clientes. No, no, sin decir nombres, ¿no? Obviamente por confidencialidad, pero algo que te haya pasado con el hecho de novedad en la IA. Que fueron y les aterrizaste prácticamente, porque obviamente muchas personas, el tema de estudiar IA es entender el problema empresarial, no solamente hacerlo por novedad, como dices. Entonces, algo que te haya pasado tal vez a ti, Franz, en México o en algún otro país. Sí, pues mira, alguna vez algún cliente nos invitó a participar en un proyecto porque tenía problemas de rendimiento de su sistema y pues tenía varios detalles, ¿no? A nivel servicio con la máquina. Entonces, pues nos pidió una IA para que le ayudáramos a resolver cuál era el problema, ¿no?
la idea no era mala de fondo, o sea, el proyecto no estaba mal de fondo, pero pues algo muy sencillo era, oye, ingeniero, lo que tú necesitas no es tanto una IA, ahorita lo que necesitas es cambiar unas refacciones, ¿no? Primero, pues vamos a necesitar esto y esto y esto y esto. El problema de mi cliente es que normalmente tienen cambios de personal. A la persona que le entregamos un cierto proyecto llave en mano, que fue hace algunos años, pues ya no está en la compañía, ¿no? Y es muy típico que ese ingeniero que tenía la información y que recibió el proyecto, pues a lo mejor salió resentido de la planta y pues ya no dejó organizada la información que le entregamos, ¿no? Y esa problemática pues ocasionó que, que pues tuviera ciegas, ¿no? No sabían qué hacerle. Y luego lo que pasa es que algunas personas, pues con el fin de ayudar, le empiezan a mover y en lugar de mover o en tratar de encontrar la falla, generan más fallas, ¿no? Y esas Ujú. fallas pues vuelven muy inestable el sistema. Por eso pues requieren un conocimiento de experto. Pero atrás de esa pregunta que dijo, oye, quiero una IA que me ayude. Ah, pues oye. Tal vez podríamos integrar una inteligencia artificial generativa que esté leyendo las alarmas del proceso, que te esté ayudando a integrar qué está pasando con ciertas variables, hacerle un árbol de decisiones para ayudarle al IA también a darle un contexto de lo que está pasando. Y con esta integración, pues decirle, oye, te pongo un agente inteligente aquí que te esté asesorando, te esté ayudando que tú lo tengas 7 por 24 y aunque pues tú tengas un poquito el movimiento de que la gente se nos va, pues ya tienes a un maestro aquí que te puede ayudar, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo más inteligente que el día de mañana que sepa que una falla se dio hace 3 años, pues esa falla puede documentarla y aprender y enseñarle al nuevo, ¿no? Entonces, la infinidad de cosas que se pueden integrar son muy valiosas. Esto está saliendo de muy novedad. Está ahorita corriendo pruebas piloto en Alemania, estos tipos de sistemas en la empresa Siemens. Cada vez se van a ver más integrado este tipo de sistemas, estos copilots industriales. Y pues lo vamos a ver en 5 años. Traigo un slide del tema donde se va a ver esa integración. Ok. Bueno, otro tema importante pues es la fascinación por la herramienta antes que ver el problema, ¿no? Ya queremos la solución, como que a veces nuestro cerebro como seres humanos, no sé si lo han escuchado, pues no nos gusta quebrarnos la cabeza, ¿no? Queremos lo conocido y bueno, si ya está aprobado, vámonos, ¿no? A ver, a veces requiere un análisis, ¿no? Otro tema que tenemos es el ego tecnológico, tanto del cliente como nosotros, ¿no? A veces como desarrolladores pues me quiero sentir el top, ¿no? A ver, pues yo soy el guía, el señor de la IA, sí, pero bien planteada, bien pensada, con más contexto de lo que queremos resolver, y claro que esto se vuelve muy poderoso, ¿no? Pero un enemigo muy importante del ego tecnológico es pues el propio éxito, ¿no? Porque a veces pensamos que porque ya hicimos o tuvimos éxito una vez, pues ya, ¿no? Ya logré lo que quería. No, ese es tu peor enemigo. Creo que cada día hay que ser una versión mejor de sí mismo y por eso pues la importancia de estar siempre documentando y generando información, ¿no? Evitación del problema real, pues no sé si les ha pasado alguna vez, pues que a veces tenemos un problema, es por naturaleza humana el tratar de no clavarse en el problema porque como que nos deprime, pero a veces es mejor ver la verdad, ¿no? Si algo me duele, pues mejor dímelo. Es bueno, es muy sano saber qué tengo que mejorar, encontrar las causas profundas y con eso mejorar. Y pues otra vez, ¿no? El cerebro humano ama soluciones rápidas, nos encanta lo rápido, pues obviamente somos ingenieros tecnológicos que siempre estamos pensando en cómo hacer un proceso mejor, más rápido, más eficiente, pero pues hay que cuidar esa velocidad, ¿no? A veces hay que acelerar, a veces hay que pausarse, pensar y claro que implementar. Y pues lo clásico, ¿no? La desconexión entre la dirección y la operación. Algo muy típico que pasa entre nosotros los directores es que nos enojamos, nos frustramos, nos arrancamos los pelos por el estrés, pero pues a veces simplemente es saber qué está pasando, ¿no? A ver, no lo voy a resolver aquí en la oficina ni platicando con mi gerente o con el ingeniero. Me tengo que bajar a la línea de producción, ver qué está pasando, observar, dedicarle un tiempo al análisis de lo que está ocasionando el problema y eso te hace muy poderoso, ¿no? En el tema de la mejora continua y también tener sensibilidad del proceso. Bueno. Y pues la IA pues no va a reemplazar la necesidad de entender, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros a alguna IA le empezamos a llenar información pues de lo que yo creo que es
y muy corto, pues me va a responder muy ambiguo, ¿no? Entonces, más que nunca, pues esto lo hace muy importante, ¿no? Lo hace vital el saber el qué está pasando con el sistema, con la planta, y pues la importancia de entender, no la vamos a encontrar por lo menos ahorita con la IA. Ese es un trabajo que nos toca a nosotros, ¿no? Y pues la inteligencia artificial puede amplificar una organización, pero primero la organización debe de entenderse a sí mismo, ¿no? Había una frase muy importante que ocupaban los griegos en el oráculo de Delfos, que era eso, ¿no? Antes de entrar a predecir qué es lo que iba a pasar con el futuro de una guerra o de una nación, si tenían alguna duda, pues la frase decía, conócete a ti mismo. Entonces aquí hay un tema muy importante filosófico, ¿no? Y pues también pasa para las empresas. ¿Cómo piensas mejorarla si no la entendemos, ¿no? Y es súper vital entrar a los procesos, entenderlos desde campo, a hablar con los operadores, hablar con el personal de mantenimiento, hablar con los gerentes, claro que sí, pero teniendo una visión de 360 grados, ¿no? Calidad, producción, mantenimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el IoT, la IA no solamente es programar dispositivos, sino es conectar a las personas. Por eso les doy la importancia de que tenemos que desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? Procesos, es muy importante tener una integración con qué está pasando con la máquina, qué pasa con la temperatura, qué pasa con la presión, etcétera. Es súper vital meterse en ese tipo de variables para tratar de dar, ¿no? Los datos es el pan de todos los días. ¿Quién de ustedes no es experto en bases de datos para entender que se necesitan almacenar? El negocio, ¿no? Aquí es algo súper valiosísimo, ¿no? Porque a veces estamos tan enfocados en lo técnico y nos encapsulamos en que ya almacené el dato, pero oye, pues no sé, o sea, esos litros, voy a dar un ejemplo de leche, perdón, pues son millones de pesos ahí almacenados, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si se empieza a fermentar, no? Pues se daña y se vuelve yogurt o X cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de transformación de los procesos y entender el negocio de lo que no puede pasar un proceso más tiempo, porque si no va a ocasionar un daño terrible a las líneas de producción, es súper vital, ¿no? O el saber cómo venderlo en el mercado también es muy valioso. La automatización se vuelve un brazo muy importante en la industria porque ya tenemos muchos procesos productivos, pero como lo mencionabas hace un rato, es importante meter conectores como Ketware que te ayuden a sacar la información, te ayuden a tenerla en un sistema bastante accesible, y bajo esta visión pues ya tenemos una integración más fuerte de lo que está pasando a nivel industrial, ¿no? Y por las decisiones humanas, al final lo que queremos es potencializar ese juicio, ¿no? Todas las industrias o las revoluciones industriales han tenido pues algún incremento en la industria 4.0 y más ahora en la 5, pues ha tenido este efecto de la decisión humana, ¿no? El potencializar esto. Pero incluso estas decisiones humanas se pueden en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, ¿por qué no también automatizar para dejarlas a un sistema que nos ayude a ser más colaborativos, ¿no? Ahí, Bueno, Franz, te quiero sí, hacer unas preguntas que dicen de la parte de los que nos están viendo en claro que vivo. sí. Los primeros pasos de la automatización, ¿no? Nos comentan. Dicen que los primeros pasos de la automatización es la parte documental. Luego, la cadena de suministros y posteriormente la cadena de producción, como pregunta. A ver, depende, ¿no? O sea, depende de qué estemos hablando, bajo qué contexto, ¿no? ¿No? Es importante la cadena de suministro, pues claro, porque se van a dar las materias primas. Es importante la cadena de producción, sí, porque muchas manufacturas que transforman una materia prima la procesan, ¿no? Pero ahí hay muchos nichos, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial hay infinidad de campos de aplicación. Lo que principalmente hay que enfocarse, básicamente, pues siempre es preguntarle los dolores que más le duelen a las empresas, ¿no? No, pues mi dolor principal, pues es que mi línea de producción se para. Oye, ¿por qué se para? No, pues es que como que cuando hace temperatura y estoy haciendo tal fórmula, logro una combinación extraña que me afecta, ¿no? Y me provoca paros de producción. Oye, ¿y cuánto cuesta tu paro de producción? No, pues mi paro de producción me cuesta, no sé, $50,000 la hora. ¡Wow! Oye, y si te ayudamos con un sistema que te ayude a predecir esos paros,
y pues en lugar de ver esto como gasto, se te vuelve algo que te aumente tu productividad, ¿te interesaría? Pues claro, ¿no? A ver por dónde empezamos y se empiezan a abrir los clientes, se empieza a hacer una colaboración entre personas y entre pues especialistas de tecnologías y pues empezamos a buscar qué es lo mejor para el cliente, ¿no? Cabe señalar que a veces un error muy típico es que queremos escuchar lo que el cliente quiere y está bien, pero más que nada hay que entender el para qué lo quiere, ¿no? Y es ahí donde se nos abre la mente como consultores o como especialistas y podemos llevarlo a otro rango de actividades. Ujú. Espero haber Una, respondido. sí, otra pregunta te hago ahí, Franz, verás, habla mucho lo voy a tratar de resumir a las preguntas, ¿ya? Porque tienen mucha Sí, relación ambas, ¿no? Eh, por ejemplo, ponen, en una estructura de sistemas multiagentes, bueno, hablando de sistemas multiagentes, para un control total de una facilidad de superficie, o una estación de deshidratación, ¿no? Cuando pasas por una banda transportadora y deshidratas muchas cosas, ¿no? Me di cuenta que, aparte de ser factible, fácilmente quitará el trabajo. Entonces hablan mucho de que a nivel industrial, a nivel industrial, ¿cómo tú lo has vivido en estos últimos años, Franz, en varios de tus clientes? El tema de la parte obrera, que ahora muchas máquinas y la IoT, obviamente, si conectas IoT más inteligencia artificial, ¿cuál es el factor, el impacto que tú has tenido con pues quitar el empleo o la falta de trabajo de algunas personas porque ya la IA y la automatización y el IoT ya lo está haciendo? ¿Qué opinas al respecto o qué has visto tú actualmente en otros países o en México o en Latinoamérica? claro. O sea, no he visto un reemplazo directo de que ya pusimos una IA y ya quitamos el obrero, ¿no? Al contrario, lo que he visto es que se integra colaborativamente con el trabajador, con el obrero, porque la IA todavía no tiene cuerpo, ¿no? El día que tenga robot y que tenga cuerpos y que esté ahí en la línea de producción, que ya no tardamos mucho, tal vez ya empiece a ser un problema. Hace poco vi un robot que trabajó 25 horas ordenando paqueterías, ¿no? Y sin descanso. Pero por lo menos eso va a tardar pues un tiempecito en llegar y por lo tanto pues todavía no está tan compenetrado, ¿no? Pero es probable que pase. Este, podría pasar, sí, pero pues como todo, ¿no? Como toda filosofía, oye, pero ese robot va a requerir pues alguien que los manufacture, pues alguien que los asesore, alguien que los supervise. Yo lo que Mm. estoy viendo es que sí quita actividades de escritorio, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una línea de producción y me encargo de documentar los archivos que me pasaron a mano y que tengo que trasladar a un archivo para subirlo a un sistema, obviamente esos puestos sí se están viendo afectados, pero en lugar de ponerlo al humano a hacer transcripciones aburridas y fastidiosas, pues lo que puedes ponerlo es pensar en la mejora continua, ¿no? Entonces, es canalizable en otros aspectos, ¿no? Yo siempre he procurado que esto para que penetre, pues no lo vendo como que vamos a sustituir al ser humano, ¿no? La misma automatización tiene una naturaleza por ahí, pero pues más bien lo que busca es especializar al personal en algunos temas, quitarles trabajos riesgosos y ver dónde los podemos potencializar en otras partes del proceso, ¿no? Que eso es muy común. Y eso pues se habla de eficiencia y crecimiento. ¿Ok? Ok, listo. Bueno, Vamos. voy a continuar un Sí, poquito sí. porque creo que vamos un poquito estresados, pero miren, siempre importante, las habilidades blandas más importantes para la IoT y la IA, pues es un pensamiento sistemático, ¿no? Aquí es muy importante no ver los procesos como el producto, ¿no? Ah, voy a ver el motor. No veas el motor. O sea, es como el ejemplo, no veas el árbol, ve el bosque, ¿no? Y entonces hay que tener un enfoque de dónde estamos, qué estamos haciendo, qué podría ayudar, cuáles serían los beneficios, cuál sería la integración. Eso es muy valioso a nivel industrial, el poder tener un enfoque sistemático. Algo muy importante que tenemos que tener los nuevos ingenieros, pues una curiosidad tecnológica permanente, ¿no? O sea, el que ya se dice, ya sé programar, pues ¿qué crees? Pues la IA lo hace mejor, ¿no? Entonces, más bien ya vuélvete un program engineer más inteligente, que estés validando que el código esté bien fundamentado y pues apréndele y contribúyele, ¿no? Ese sería el contexto. Una comunicación muy importante, lo que hemos visto como ingenieros es que luego no sabemos comunicar, reportamos una falla y queremos que por haber dicho ya lo que yo traigo en mi mente ya todo el mundo entendió y no, o sea, la gente no entiende lo que estás hablando, entonces es importante justificar, argumentar, defender
y, ¿por qué no? Hasta cuando estás redactando un correo, la importancia de saber sensibilizar a los compañeros, ¿no? La resolución de problemas complejos, como todo ingeniero, pues tenemos que tener esa capacidad. Cabe señalar que pues todavía la IA no tiene creatividad, ¿no? Lo que está haciendo pues es buscar bancos de información, procesarla y darnos puntos de vista de forma muy concisa y de forma de diferentes lados, ¿no? Pero la creatividad humana pues es todavía algo que pues dentro de poco no va a tardar, pero bueno, hay que por nuestra parte irla desarrollando, ¿no? La adaptabilidad es muy importante, la creatividad aplicada, trabajo multidisciplinario. Es muy importante saber hablar desde con el técnico, con el director de la planta, con la señora que hasta limpia la línea de producción. ¿Por qué? Pues porque eso te hace tener una visión de 360 grados, ¿no? Y algo muy importante es la inteligencia emocional. No se trata de llegar, gritar, estresar y bloquear el equipo, sino es hacer equipo con ellos, ver en dónde están, cómo potencializamos sus habilidades y pues con eso hacer un proyecto más inteligente, ¿no? Entonces la inteligencia artificial y Internet de las cosas no son una moda tecnológica, son el inicio de una nueva capa sobre el mundo físico. Entonces vamos a ver una revolución súper importante donde veamos sensores, la conectividad, pues que son los cables que nos están jalando esa información entre computadoras o entre dispositivos 7x24, tener los datos, tener la inteligencia y tener acciones inteligentes. Y pues un poquito las revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial, pues ustedes saben, fue la máquina del vapor en 1780, pues tuvo un impacto profundo porque pues de tener humanos tuvimos una revolución con máquinas, ¿no? Con máquinas de vapor. La segunda revolución industrial, pues fueron líneas de producción en masa, ¿no? Y se integró la energía eléctrica. Cabe señalar que hubo un incremento de 90, 100 años aquí. Después tuvimos una tercera revolución industrial en 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a integrar los PLCs, los robots industriales, las bandas transportadoras, todo más automatizado y pues quedó como un impacto tecnológico, ¿no? La cuarta revolución industrial que fue en 2010, cuando se hizo una feria en Hannover, en Alemania, pues hay unos cuates echando una chela, se dieron cuenta que pues el tener los datos, estarlos comunicando, estar tomando decisiones en tiempo real era una revolución industrial, ¿no? Y la quinta revolución industrial, pues pues surge en 2020 y se dan cuenta que no hablaron de sostenibilidad, sustentabilidad, y también se dieron cuenta que si todas las líneas de producción las hacían tan automatizadas y sacaban a los empleados, eh, pues entonces, ¿quién les va a comprar el producto que fabrica, no? Entonces es muy importante integrar al ser humano en la línea de producción, generando valor, generando creatividad, generando ecosistemas, generando pues, un ambiente más verde, ¿por qué no? Y pues esto es muy importante, ¿no? Pero algo que me gusta señalar aquí es que la tendencia va a ser más corta, ¿no? Pronto vamos a hablar de la sexta revolución industrial, pues todavía no se ve, ¿no? Pero va a ser un impacto tecnológico tal fuerte basada en la cuarta y en la quinta que va a generar cambios, ¿no? Y bueno, en procesos productivos ya lo mencionábamos, ¿no? Dijeros, es importante tener los sensores, las máquinas, los sistemas SCADA o PLCs, que estos sistemas SCADA son como sistemas de visualización que en los cuartos de control los operadores están viendo qué está pasando con su proceso industrial, ¿no? Y todas estas variables pues viven en el proceso industrial. Después de esto tenemos alarmas, ¿no? Pero estas alarmas ya tienen que ser más inteligentes, vamos a ver más este ecosistema. De hecho, pues nosotros ya lo estamos integrando, que estas alarmas y eventos se vuelven en una consulta a una inteligencia artificial generativa que empieza a analizar con esta información que le estamos entregando y pues al final nos entrega una interrelación con un copilot, ¿no? Obviamente, hacer una tecnología nueva, pues es importante limitar estas inteligencias artificiales para que el día de mañana no la haga de psicólogo, ¿no? En la línea de producción, pero que sí la haga de un asesor tecnológico muy fuerte que dé información muy concisa que ayude a destrabar los paros de producción y mejore la productividad de la planta. Y pues al final de ese copilot, pues se toman mejores decisiones con aprendizajes históricos de lo que pudo haber afectado, ¿no? ¿Qué queremos en las líneas de producción con la quinta revolución? Pues gastar menos energía eléctrica, ser más, tener las máquinas en un nivel de eficiencia de producción arriba del 80%, 90%, 95%. Es muy difícil llegar al 100, pero vamos.
estar en una capa de excelencia de producción, queremos ser más asertivos, queremos ser más preventivos con lo que esté fallando. No hay por qué esperarse a que la máquina se dañó para que yo haga la alarma o reaccione, sino puedo ver tendencias con ciertos valores como la vibración de un motor, como que algo se está desalineando, para entender ese contexto, programarlo y saber reaccionar, ¿no? Entonces involucra mucho trabajo en equipo con el cliente. Franz, Y a nivel adelante, G. te voy a hacer ahí algunas preguntas que son del Sí, público que me las estaba reservando para ahorita. Justo que tocaste adelante. varios temas de cosas, verás. Primero, primer punto, dice, hablando de IoT, nosotros estamos hablando de que venimos manejando eso hace muchos años, el IoT, pero sabiendo que viene mucha IA y hay modelos de IA que hasta el procesador de Apple fue hackeado con una IA de cloud de Anthropic, ¿cómo vas a manejar, cómo se manejaría? Y aquí viene la pregunta, ¿la seguridad tradicional ya no es suficiente para el IoT? ¿Qué estrategias piensan aplicar contra las amenazas que vienen en el futuro? Claro. Pues mira, de entrada, la que más ha brillado a nivel industrial como inteligencia artificial ha sido Azure, pues que te brinda con todos los mecanismos de ciberseguridad, por todas las capas Ujú. necesarias que te pide para poder procesar la información. Al final, Azure pues se está basando en OpenIA para hacer el procesamiento. Pero pues algo que no solamente le interesa a los empresarios, pues es, oye, pues yo por ejemplo tengo el nivel de mis almacenes, ¿no? Tengo, no sé, 500,000 toneladas de X producto, 600,000 y datos de otro producto. Y al final, pues son datos muy sensibles de una planta, ¿no? Que no les gustaría por nada del mundo que la competencia sepa cuánto está consumiendo, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones, pues se blindan y pues en la práctica son muy cerrados. En la automatización las conocemos como tecnologías de la operación, no tecnologías de la información, sino es una capa muy fuerte de tecnologías de operación donde se pueden brindar con firewalls, con switches, con muchas capas de ciberseguridad, de tal suerte que si un hacker quiere poner, por ejemplo, el PIN de un PLC y tratar de hackearlo, pues de entrada pues no le contesta, ¿no? Le dice que no está encontrado el dispositivo. Realmente sí existe cuando ya te conectas con el software. Entonces, existen muchas técnicas de blindaje, mucha tecnología orientada a las tecnologías de la operación, que ya vinculadas con las tecnologías de la información, pues todavía se vuelve un sistema más redundante, ¿no? Y adicionado a que Azure, pues te ofrece muchas capas de ciberseguridad que te ayuda a tener menos vulnerable, ¿no? Cabe señalar, y ustedes lo saben, a nivel mundial, pues el que es hacker, pues va a encontrar algún día alguna forma, ¿no? Pero vamos, se mitigan los riesgos, dejas menos expuesto el proceso y pues también existen algo que en la industria lo manejamos así, que son los switch managers, que nos permiten vincular solamente ciertas comunicaciones con ciertos dispositivos que todavía lo hacen todavía más redundante, ¿no? Por ejemplo, si alguien entra como observador y quiere entrar, pues no puede porque la única forma es que se entre a la planta, se conecte donde está la red LAN del proceso productivo y ahí tal vez, con miles de broncas de haberse conectado, pues tal vez modificar la configuración, ¿no? Pero pues Ok. no deja de haber riesgos, obviamente, se blindan, son capas de seguridad y se pueden ir mejorando. Adelante, Claro, ay, perdón. voy a responder una pregunta que decía Byron, esa la voy a responder yo, porque decía sobre el monitoreo, el responsable, decidir cuándo reentrenar o retirarlo de la producción. Normalmente los modelos de inteligencia artificial, Byron, este, deben entrenarse sin sesgos y basados en una ética de inteligencia artificial. Y el sesgo es obviamente parte del tema de la data. Entonces no puedes tú poner nada en producción si es que un modelo de inteligencia artificial está sesgado. ¿Qué modelo ocupar? Obviamente va a depender de los datos que tienes y de la necesidad de la empresa como tal, ¿sale? Y el reentrenar un modelo, hay muchas maneras de hacerlo, desde modelos basados en refuerzo o modelos generativos que también pueden entrenar con contextos. Yo te iba a preguntar algo ahí, Franz, en Sí. este slide. Me parece espectacular aplicar IA generativa en los procesos industriales, sabiendo que ahora el contexto para la IA es mandarle todas las alarmas
y qué es lo que está pasando con la parte industrial. Y de lo que veo en tus slides, dice algo sobre un tipo copilot o un chatbot, ¿no? Que le pregunta el Sí, asesor de la planta del por qué se activó la alarma. Y claro, y le responde, claro. ¿no? Por tales cosas, porque tuve estas anomalías. ¿Crees que es posible en una empresa que la misma IA tome la decisión de ajustar la temperatura o mover para que no haya una explosión o algo de este aspecto? ¿Lo has visto o crees que podemos llegar a eso? Es una muy buena pregunta, Henry. De hecho, es un miedo que normalmente me han preguntado. Claro que se puede, si lo definimos como que la guía tome un control sobre las IOs, por ejemplo, Sí. que mande a presionar paro de emergencias y el operador le está reportando que está teniendo fuego, pues, ¿por qué no podría mandar una señal, no? Si puede leer una señal de entrada, ¿por qué no puede dar una salida? O sea, tecnológicamente es viable. Obviamente, pues nos da un poco de miedo, ¿no? O sea, ¿por qué la IA va a arrancar el motor de 400 caballos y va a empezar a formular, ¿no? A ver, espérame tantito. Creo que hay que entender el contexto bajo qué condiciones podría ser algo que pueda salvar vidas, ¿por qué no? Y por qué bajo ciertos contextos podría ser algo delicado que las pueda comprometer, ¿no? Pero de que tecnológicamente es viable, sin problema, vía OPC, como lo mencionaba, permite la comunicación de flujo en ambos sitios y pues teniendo la integración con los PLCs y sabiendo leer este simple bit que viene de la IA, pues bloqueo o arranco ciertas circunstancias, ¿no? Claro, tomando en cuenta que puede ocasionar alguna explosión o algo, ¿no? De ahí viene el hecho de los Sí, multiagentes, meter un agente capaz de detectar que hay personas. Y si detecto que hay claro. personas en esa opción, pues no permitir que la otra IA prenda o reviente un motor o cierre porque puede ocasionar una pérdida de presión, ¿no? Cosas así. Sería Sí. bastante complejo. Sí. Ok, Yo pensé que seguridad podría integrarse si la consideramos que es parte del equipo, ¿no? claro. No lo veo imposible, pero bajo ciertos contextos, ¿no? Si lo ha- Claro. en las empresas se hacen análisis de riesgos para procesos y es una decisión que no debe ser tomada por el programador, ¿no? Necesitamos al de producción, necesitamos al de mantenimiento, necesitamos al de calidad, necesitamos el de almacenes, necesitamos al cuate que vive la planta, el proceso, el operador, etcétera. Con esa visión se analiza una falla y se toma la decisión si bajo ese análisis de riesgos podría ser adecuado, pero requiere una inteligencia colectiva. Ok. Bien. Bueno, y pues no solamente, ya que vimos un poquito que puedo ver una alarma, pues ¿por qué no puedo ver históricos, no? Hoy no es lo mismo producir, vamos, no sé, cualquier producto que se les ocurra, televisiones, ¿no? No es lo mismo producir 100 televisiones por hora y decir que me gasté 10 kilowatts, ¿no? En esa producción, a decir que por esa misma cantidad de televisiones ahora me gasté 15 kilowatts. ¿Eso qué impacta? Pues que me impacta seriamente en mi proceso productivo y pues significa que como la electricidad no la veo, como es algo que está en los cables y pues yo veo unos indicadores y veo unos kilowatts y pues ya no sé qué onda, no tengo una medición de lo que está pasando en el proceso productivo, ¿no? Entonces, hay muchas tecnologías en el mercado que te ayudan a analizar la energía y saber identificar por producto cuánto te estás gastando, ¿no? Y ya que hablaban del edge computing, hay muchos sistemas que están integrando la información de forma local y te están subiendo la data de cuánto está costando la pieza por kilowatt, ¿no? Y eso es muy valioso porque ya te permite ver en qué momento de eficiencia y qué tanto estamos gastando y qué tanto podemos ahorrar en huella de carbono, ¿no? Porque al ahorrar kilowatts, al ahorrar consumo energético, tiene un impacto directo en que estoy demandando menos energía y por lo tanto estoy generando menos gasto, ¿no? Y menos impacto al medio ambiente. Por eso la importancia de integrar este tipo de tecnologías o en su defecto, ocupo energía de paneles solares y con esto empiezo a integrar mi línea de producción y veo cuánto de esa energía de paneles solares o energía verde me está ayudando en el proceso productivo, ¿no? Entonces, muy interesante todo esto, fíjese. Pues una proyección, digo, esto son de diferentes autores, de diferentes puntos, Inge. ¿Qué esperamos en 5 años? Pues ya ya lo vemos, lo que vemos hoy, ¿no? Ya vemos gente que tiene casas inteligentes, ya empezamos a ver vehículos de conducción semiautomática. Esto ya existe
en China, existe en Las Vegas, ya existen en algunas ciudades donde pues ya están, pides un taxi, pues te llega a la puerta de tu casa, ¿no? Ya hay fábricas con monitoreo de procesos en tiempo real, pues eso ya existe hoy, se van a integrar más. Sensores, pues lo vamos a ver por todos lados, integrados, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial o las predicciones necesitan esa data, necesitan esos sensores conectados y pues los vamos a ver más comunes. Hablaban hace un ratito de gemelos digitales, es decir, tengo mi proceso productivo, oye, me conviene tener un gemelo digital para ver cómo va a operar mi planta productiva, pues bienvenido, ¿no? Oro molido ahí para ver cómo puedes eficientar tu proceso productivo, qué pasa si acercas cierto almacén, qué pasa si acercas ciertas líneas de producción y empiezas a analizar la eficiencia y cuánto tiempo te costaría tu producción. Entonces eso involucra mucho acercamiento de los datos reales y ver cómo se procesan. Sensores en prácticamente todos los equipos industriales. eh, la IA como asistente de ingenieros, médicos y de empresas, ¿no? Ya lo vemos hoy, pues se va a ver todavía mucho más familiarizado, gemelos digitales y robots colaborativos, ¿no? Esto es muy común en la industria, ¿por qué no también en la medicina? Estamos en la época donde un proceso productivo, pues hacen equipo el ser humano y el robot, le pasa la pieza, el robot la solda, la recibe y se la va pasando a la otra máquina, ¿no? Como una producción en equipo. Y pues sí, ¿no? La IA es reducir una carga de 15% de ciertos trabajos riesgosos y pues vamos a ver un mejor comportamiento. En 10 años, la proyección pues va a haber va a haber pues ciudades más autónomas, ¿no? Yo sí creo lamentablemente y a mí me gusta manejar, que creo que va a llegar un momento en que pues nos vamos a subir a nuestro vehículo y nos va a llevar en el tráfico, ¿no? Y va a ser tan optimizado que va a procurar llevarnos a una velocidad que ya no estemos congestionándolo, ¿no? Va a haber redes eléctricas más inteligentes, ¿no? Donde se está detectando que está cayendo el voltaje en alguna línea o está teniendo problemas, pues entran otras plantas de generación automática que de tal suerte que permitan el sustituir esas cargas de consumo, ¿no? Y en ciertas épocas del año. Recordar que como sabemos, pues dependiendo la época como humanos que estemos de vacaciones o estemos regresando a trabajar de noche o tengamos cierta capacidad de consumo de producción, pues son datos que van generando, son estadísticas que nos van diciendo información y nos pueden dar tendencias. También puede haber hospitales predictivos, ¿no? O sea, si ya sabemos que siempre alguien se accidenta en la avenida 7 con la 8 y hay un accidente a las 7 de la tarde, pues a lo mejor nos conviene que ciertos elementos de salud pues ya estén cerca de esa zona, ¿no? Estadísticamente es algo muy común, entonces va a ser más común ver ese tipo de hospitales. En la agricultura autónoma está creciendo un concepto de granjas verticales donde un robot está cuidando que las hojitas estén integrándose de forma inteligente y que no haya plagas, ¿no? O estén monitoreando continuamente la planta. Y pues ahí hay un mundo, ¿no? Qué mejor que Henry, que domina estos temas, que puede hablar mucho sobre eso. Y pues hay una manufactura completamente conectada, ¿no? Los corporativos ahora ya les interesa saber que la planta A está teniendo una baja producción, pero tengo la planta B que está teniendo buena producción. Ah, pues entonces, mejoro la C y me cubre lo que no me está dando la planta A y con esto entrego mi pedido en tiempo y logro que mis plantas productivas se vuelvan inteligentes y se interconecten, ¿no? Y si una planta ya me está avisando que desde ahorita está teniendo un problema, pues oye, líneas, o las plantas B y C, ayúdenme porque si no, no voy a dar el cumplimiento, ¿no? Entonces, siempre cuidando con datos, compartiendo esta información, los corporativos se vuelven más inteligentes. En 15 años, bueno, pues aquí ya es un volado, pero estoy muy seguro que lo que vamos a ver es pues extremadamente sensores más por todos lados, sistemas autónomos coordinándose entre sí. Vamos a ver, yo creo que ya drones entregando paquetería por todos lados, ¿no? Volando en líneas de tráfico aéreo entre ciudades. Eh, yo creo que ya vamos a hablar sobre robots que ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Robots asistiendo en las líneas de producción,
Vamos a ver gemelos digitales completas de la ciudad, haciendo simulaciones de tráfico, haciendo simulaciones mucho más poderosas. Ya lo vemos hoy también, la IA colaborando en descubrimientos científicos, ¿no? Pero ¿por qué no pensar que esta IA va a revolucionar de forma más rápida, ¿no? Y ojalá estemos hablando en 15 años de que ya encontramos la cura contra el cáncer, contra muchas enfermedades que hoy en día pues es un problema, pero estoy seguro que van a ayudar a prolongar la vida del ser humano. Y pues lo que significa ser humano en un mundo donde las máquinas también pueden analizar, aprender y decidir, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Todavía le falta a la IA la parte de creatividad, pero pues también podría estar en un futuro, ¿no? Y bueno, el papel de un ingeniero en 15 años, pues ya no va a ser de programador, estoy seguro, porque ustedes ya lo vieron, ¿no? Pídale un código a cualquier IA y en minutos se lo entrega. Pero es más importante que entiendan qué está haciendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo, ¿no? El operador, pues tampoco. Y el integrador, pues ya tampoco. Más bien lo que vamos a necesitar en un futuro son arquitectos de ecosistemas inteligentes que intervengan con la IA, con el IoT, con la automatización, que es muy importante, con entender los datos, con entender el negocio, apuntarle muy fuerte a la sostenibilidad cada vez. Digo, ahorita con Trump creo que esto a nivel mundial se frenó un poco, pero yo sí creo que vamos a regresar a un mundo donde vamos a regresar a volvernos más verdes, más friendly con el medio ambiente y pues ayudarnos entre seres humanos, ¿no? El futuro no creo que sea de las máquinas, pero sí será de humanos capaces de trabajar junto con ellas, ¿no? ¿Para qué hacer una actividad burda que una máquina la hace mejor? Mejor veamos ciertos papeles donde yo contribuyo y hago un mejor ecosistema, ¿no? Ujú. Y bueno, pues el arte de entender las cosas, ¿no? Pues los sensores ven, las redes transportan, los datos escriben y la IA comprende, ¿no? Y el día de mañana que tengamos robots, pues los robots ya tienen cuerpo, ¿no? Ya pueden interactuar. Cabe señalar que no creo que vaya a pasar esto de que lleguemos a la Skynet de Terminator y estemos hablando de guerras mundiales, pero sí va a ser muy importante que nosotros como ingenieros eh, pues nos vinculemos más con estas tecnologías y que la inteligencia artificial en nuestro trabajo se vuelva un potencializador, más no una competencia, ¿no? Sino más bien con ella cómo me integro y hago procesos. Y yo creo que ya todos ustedes lo ven. Hoy día preguntas algo tan burdo y te entrega varias sugerencias y estamos viendo que esas sugerencias, dependiendo del contexto, pues te ayudan a tener un mejor resultado de lo que queremos resolver, ¿no? Y Hablando se de trata de eso, entender. perdón, Sí, sí, adelante. hablando de eso, Sí, bueno, entonces estamos diciendo que la parte de la IoT y en la parte de las fábricas y las industrias, tomando en cuenta la conectividad con un LLM y un sistema de agéntica y agentes orientados a la parte de LLMs, los sensores y la IoT se convierten en los contextos de los agentes, más sí, modelos de predictivos como redes neuronales o por vector machine, KNN, XGBoost, árboles de decisión, etcétera, que hay muchos modelos. ¿Puede los modelos de LLM tomar acciones porque ya tienen un contexto de la planta, tienen un contexto de la sí. fábrica y la cadena de suministros? Sí, sí pueden, pero lo que todavía no están especializados en el todo, ¿no? Por ejemplo, ciertas empresas manejan productos muy especializados. Obviamente la IA se aprende de un motor, ¿no? Va a aprender de un variador. Pero si yo les hablara de un intercambiador de calor con un secador, integrados en una máquina que te ayudan a secar el aire, bueno, pues a lo mejor la IA ahí dice, bueno, no domino tanto ese tema, este es un tema de punto rocío, sí sé algunos temas, pero complementame, ¿no? Entonces, hay que darles contexto a las IAs del proyecto que está interactuando, volver ese interactor que jala la información, le ayuda a la IA a razonar y eso lo hace más poderosa, ¿no? Ahora sí la IA te aporta el conocimiento necesario, ¿no? Tal vez en un futuro la misma IA va a estarse capacitando de todo este tipo de datos y estamos hablando de que ya pueden autoentender más de lo que pensamos, ¿no? Pero hoy en la industria todavía se ve limitada en algunos puntos, no domina,
y es importante apoyarla en el sector empresarial. Me refiero ya a nivel proceso, me refiero ya a nivel diseño de máquina, me refiero ya a un nivel más avanzado. ¿Sí me explico? Que no solamente consulte información de páginas de web, sino ya sea un agente que le das ese contexto y por lo tanto construye. Ujú. Bien. Ven, vamos. Bueno, pues el ingeniero, cuando yo era estudiante, pues el ingeniero programaba, ¿no? Y pues lo buscábamos tener el que tenía el mejor código y que la mejor Sí. técnica, ¿no? Y qué bueno. Pero ahora el ingeniero pues tiene que tener eso porque qué bueno que lo sepa, no es malo no tenerlo, pero es importante potencializarlo de forma que lo sepa cuestionar en dónde lo puedo aplicar, ¿no? Ya no es qué tanto sabes programar la sintaxis, sino qué tanto sabes resolver un problema con estas soluciones, ¿no? Eso va a ser lo importante. Y pues al final, pues vamos a ser pues personas que están haciendo una conceptualización, estamos trabajando con la IA, con el IoT, con el análisis de datos, dando el contexto y diseñando ese ecosistema, ¿no? Porque ya no vamos a ver la máquina, sino tenemos que ver el todo para saber cómo le vamos a ayudar a nuestro cliente y Ahí, Franz, pues la importancia, ¿no? Adelante, perdón, perdón. Franz, ahí. En tu experiencia, obviamente tú eres directivo ahí en Sixa, en tu empresa, y contratan mucho personal, de hecho es una empresa enorme. Pero en esta experiencia tuya, ¿qué tan difícil es conseguir un perfil como lo pones en el slides, como un nuevo ingeniero? Porque claro, muchos son programadores, muchos son electrónicos, pero un perfil que sea completo de lo que buscas como un nuevo ingeniero, ¿qué tan difícil es actualmente encontrarlo? Es muy buena pregunta, Henry. Realmente es complicado. Normalmente las escuelas de paga hemos visto que tienden a traer más estas habilidades blandas, tienden a desarrollarles más el concepto de que van a salir para ser líderes, los hacen tener confianza de sí mismos de muchos proyectos, los ponen a hablar mucho y participar mucho en clase en un contexto como si fueran empresarios, estuvieran vendiendo un proyecto, vieran una necesidad. Y por el otro lado, las escuelas públicas como que nos enseñan más a conquistar el reto, ¿no? Pues a ver, demuestra que sí sabemos programar o demuestra que sí sabes esto, más a lo técnico, ¿no? Pero yo veo un potencial increíble en las escuelas públicas, ¿no? Lo difícil ya lo hicimos, ¿no? Ya pasamos por un proceso donde nos tuvimos que quebrar la cabeza y donde tuvimos que demostrarlo. Igual la privada pasa por un proceso similar, pero siento que es un poquito más exigente en la pública porque pues tienes que demostrar que sí, sí o sí sabes y que tienes las capacidades de resolver problemas abstractos y por lo tanto puedes dar la solución, ¿no? Entonces, es más fácil que una persona que no ha adquirido conocimientos de, pues tal vez de liderazgo, de confianza, pues simplemente a veces es subirse un interruptor en la cabeza, ver información en YouTube, practicarlo, desenvolverse, verse cada día más como un líder y menos como un empleado, más visión de cómo ayudo a que pues podamos colaborar con diferentes personas, eliminamos temas de egos, no sé, trabajar personalmente. Creo que es relativamente sencillo cuando la persona se lo propone y muy rápido empieza a desarrollar estas habilidades, ¿no? ¿Y qué pasa con la pregunta que me dices, oye, ¿los encuentras? No, pero lo que sí hacemos es crearlos o los aconsejamos o los Ujú, acompañamos, ¿no? ujú. Y entonces se hace una colaboración muy padre entre ingenieros que quieren comerse el mundo, entre ingenieros que quieren dominar, que quieren demostrar de que están hechos de otro calibre. Y pues con el liderazgo y con sabiéndolos guiar, pues se logran proyectos muy, muy, muy padres, se hacen integraciones maravillosas y pues más importante que si está, este, que cómo es su actitud, pues su actitud es más, perdón, su actitud contra su aptitud, ¿no? La actitud es cómo actúa y el apto es qué tan apto está, ¿no? A veces es más importante saber esas habilidades blandas si son manejables, si ese ingeniero quiere crecer, si cómo quiere actuar, es más fácil de lograr un buen perfil
a que alguien que no quiere, pues tiene cuestiones personales que no quiere mejorar, pues es más complicado, ¿no? Ujú. Pero Justamente, ahí te corto, Franz, justamente es lo sí, que en la maestría en inteligencia artificial de la Politécnica Nacional, justamente es lo que buscábamos, encontrar y crear este perfil que es muy difícil actualmente. Comprender todo un ecosistema inteligente, tomando en cuenta IoT, ¿no? Orientado en los próximos 15 años, que va a ser prácticamente el futuro de lo que se viene, sabiendo que eso IoT son los contextos. Y conocer el IoT, conocer la inteligencia artificial y saber resolver problemas, prácticamente es justo lo que tú, Franz, dentro de la maestría en inteligencia artificial, vas a dictar esa materia de IoT orientado a la inteligencia artificial, que prácticamente es eso para que puedas orientarlos a los perfiles profesionales del futuro, que es lo que buscamos, Franz. Por eso este slides me quedó esa pregunta espectacular para hacértela ahí. Muy bien, Franz. claro. Y mira, esa pregunta me conlleva muy bien a esto de que no estamos entrando a una era donde todo está conectado, ¿no? Más bien estamos entrando, pero conectar cosas no será suficiente. O sea, ¿de qué me sirve tener conectado el sensor? El verdadero valor estará en entender lo que significa. Por eso el futuro pertenecerá a los ingenieros capaces de combinar IoT, ya lo dijiste, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automación y la visión estratégica de la empresa, ¿no? O sea, sí parece un superingeniero, pero claro que se puede, ¿no? Claro. Hay muchos casos, hay muchos líderes que lo hemos visto que lo han logrado y estoy seguro que los estudiantes de una maestría sin problema lo van a lograr. Y bueno, ¿qué pasaría si una ciudad pudiera sentir, ¿no? Sentir el tráfico, sentir la contaminación, el consumo eléctrico, los accidentes, clima y movimiento humano? Eso ya existe, se llama Internet de las Cosas, ¿no? La importancia de poder sentir todas estas variables, pero pues combinadas con qué? ¿Qué pasaría si además de sentir, que pudiera entender lo que siente, ¿no? Y eso pues es el oro molido de esta maestría, ¿no? Ah, El lograr que esa inteligencia artificial pues te ayude a generar valor en el proceso productivo de la ciudad o el cliente, ¿no? Pues, no nos debemos de enfocar, a mi punto de vista, solamente a los algoritmos, ¿no? Porque hoy la IA pues, nos ayuda mucho con eso, pero sí tenemos que entender el qué viene, por qué lo hace, probarlo, entenderlo y eso que me potencialice la IA, ¿no? Pero ya el concepto del ingeniero encerrado en su oficina, programando y que no le habla a nadie, va a ser muy malo para su futuro, ¿no? El futuro ingeniero, ya lo mencionamos, pues va a tener que tener un pensamiento inteligente, va a tener que tener liderazgo, impacto, aprendizaje continuo. Hay muchos lugares donde se puede nutrir un ingeniero, no solamente yendo a cursos caros, es simplemente a veces subirse un interruptor en la mente de una persona y decir, bueno, yo puedo, ¿no? Si yo quiero ser esta persona, pues yo me la tengo que creer y si no me la creo yo, pues nadie me la va a creer. Entonces, a veces es tan sencillo. Obviamente se va practicando, se van viendo en la vida real y pues te vas dando cuenta de que eres muy capaz con lo que sabes y que cada problema que puedes llegar a tener, pues en lugar de verlo como un problema, pues es algo que puedes mejorar y que te está retando y que cada vez te hace mejor, ¿no? Entonces, ahí la importancia de estas habilidades. Y pues, pues la ingeniería inteligente, pues la IA como motor en la nueva industria, ¿no? Más que la automación, la IA ejecuta, analiza, aprende y toma decisiones. Una eficiencia sin precedentes es lo que estamos esperando ver. Los clientes tienen actualmente en las líneas de producción eficiencias muy bajas, realmente muy bajas. Hay clientes que tienen al 50% su planta y luego está pensando en gastar muchos millones de dólares para hacer nuevas inversiones, cuando lo único que tiene que hacer es saber cómo sacarle jugo a sus mismos activos, ¿no? Y una innovación acelerada, pues es lo que también vamos a estar integrando continuamente, pues al igual que Henry, ustedes, estoy leyendo información para estar a la vanguardia tecnológica y pues no quedarse, ¿no? Pero algo muy importante es que como estos líderes que se piensan formar, es importante que no solamente pues, reciban la información, sino que también sean críticos, que la cuestionen. Se vale, se vale que ustedes también no estén de acuerdo conmigo, ¿no? No significa que lo que he dicho aquí es 100% exacto,
pero qué padre que estemos construyendo un ecosistema donde podemos interactuar con los pensamientos, podemos debatir, podemos discutir y podemos crecer con los argumentos, ¿no? Creo que eso lo hace valioso. Y la IA como asesor, como herramienta, pues es lo que nos potencializa con un futuro extraordinario, ¿no? Y pues principalmente es eso, y estoy llegando al final, pues gracias por su atención. No sé si haya más preguntas, Henry, No, pues Franz, pero yo realmente me quedé más entusiasmado. Más bien, yo creo que también voy a entrar a tus clases, ¿no? De IoT. Yo soy gracias, Henry. en inteligencia artificial, orientada a la inteligencia artificial, el IoT y la IA como tal a nivel industrial. Tú eres el experto, tú eres que lo manejas. Por eso fue que te pedí como hace 2 años más o menos que formes parte Henry. del cuerpo académico de la maestría en inteligencia artificial. Franz es, para los que se conectaron luego de la presentación de Franz es un experto en automatización y control, es mexicano, es un profesor invitado de la maestría en inteligencia artificial y dará la materia de IoT, pero como vieron, orientado a Internet de las cosas. Pues no es sin más de nada, Franz, agradecerte por tu tiempo, por tus slides, la verdad, hasta a mí me abriste mucho la visión de qué cosas hacer, increíbles. Así que pues Gracias, Henry. muchas gracias, Franz, la verdad, y estamos en contacto en las próximas ocasiones. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias, Henry. Un placer y esperamos verlos pronto. Gracias. Dale, Franz, muchas gracias. Hasta luego con todos.